Bueno, arratsaldeon danori, berriro ere hasiera emango diogu, lehen esan dudan bezala, hasiera emango diogu abenduko eta urteko azken ohiko osoko bilkurari. Bilkurak izaera publikoa du, eta grabatu eta hedatu egingo da, eta herritar guztiek jakin dezaten zer gai jorratzen diren bertan. Bilkurara entzule gisa bertaratzen diren pertsonak edo kasu honetan konektatzen edo konektatuko diren pertsonak askatasun osoz etortzen dira eta ulertzekoa denez baietza ematen diote bertan esandakoaren eta lortutako irudien grabazioari eta zabalkundeari. Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo al Pleno Ordinario Municipal del mes de diciembre, el último del año. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos que tratemos aquí. Las personas asistentes, en este caso como público, y que se conectarán llegado el momento, lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Esta sesión, tal y como acordamos en la Junta de Portavoces y sobre todo y especialmente dados los datos que tenemos como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la decidimos hacer de manera telemática y bueno, así lo acordamos en la Junta de Portavoces y así procedemos. Para que nos veáis bien, ya que aquí en esta sala estamos 5 personas, aunque ahora acercan un poco más la cámara, para que nos veáis bien, aquí en esta sala, que es la sala de urbanismo, además de mí, están Pedro Escribano, Marisa Larrauri, Ana Tellería y Alberto Albizki. Beraz, lehenengo puntuarekin hasiko gara eta lehenengoa da udalbatzak 2021 bateko azaroaren 16an eta abenduaren 1ean egindako bilkurei dagozkien akta zirriborroak onartzea. Beraz, lehenengo ez badago interbentziorik, bozkatu egingo dugu lehenengo puntu hau, beraz, ez dago ezer, orduan bozkatu egingo dugu lehenengo puntu hau, aldeko botoak mesedez lehenengo. Sí, se os ve, Sí. Abstentzioak. Vale. Oso ondo. Ez dago kontrako botorik, ezta? Oso ondo. Eta bigarren puntua da, alkatetzak emandako ebazpenen kontu ematea. Beraz, hirugarren puntuarekin jarraituko dugu. Hirugarren puntua da, Eibarko... Perdona, John, yo tenía una pregunta para la dación de cuentas de resoluciones de alcaldía. Es que a las 6:04 de la tarde nos ha llegado una resolución de la alcaldía y como nunca había pasado, quería saber si esta resolución que ha llegado tan tarde, que yo no estoy criticando que sea tarde, que habrá sido cuando se pueda, si entra también dentro del pleno. Se queda para el pleno de enero. Es por curiosidad del procedimiento. Aclare, Juancho, concretamente cuál es la información o cuál es la resolución de alcaldía que se ha emitido y dentro de las que se aprueban o entrará dentro de las del mes siguiente. Supongo que Isabel se refiere a la resolución de alcaldía referente a la instrucción sobre el formato telemático de las resoluciones de alcaldía, ¿no? Sí, como ha dicho también el alcalde, se ha firmado este mediodía y entrará en la dación de cuentas del mes que viene, porque, como sabéis, se hace justo las resoluciones que se firman hasta el día de la convocatoria. Todas las que vengan después, ya sabéis que van en el siguiente pleno. Pues muchas gracias, porque tampoco lo tenía claro, era por curiosidad de saber cómo funcionan las cosas. Gracias, Juancho. Muy bien, pues aclaro lo que era entonces. Bueno, como decía, punto número 3, aprobación inicial de la ordenanza reguladora del mercado municipal en Reval de Eibar. Vamos con el turno de intervenciones. Isabel de Usumian. Vale, bueno. Pues, ¿este punto y el siguiente se van a tratar a la vez? A ver, en principio se van a tratar aparte, pero si no tenéis inconveniente en tratarlos conjuntamente, por nuestra parte tampoco hay inconveniente. No he hecho el planteamiento de hacerlo conjuntamente, ya que en la Junta de Portavoces tampoco salió y bueno, pues al final no lo he hecho, pero si lo consideráis oportuno se puede hacer perfectamente, yo no tengo inconveniente.
como veáis. Tampoco, la verdad, no tengo ninguno. Isabel, vale, Gorka, ¿tampoco tienes inconveniente, Gorka? Vale, pues entonces, si os parece, hacemos un único turno de intervención y como lo solemos hacer, pues hacemos de doble duración. 10 minutos la primera intervención y 6 minutos la segunda intervención. Bueno, por lo tanto, empezaríamos, en este caso... Vale, un momentito, por favor. Bueno, empezaríamos, como digo, con los puntos 3 y 4, que serían, por una parte, ordenanza reguladora del mercado municipal de Reval y aprobación inicial del reglamento interno del mercado municipal de Reval. Ahora sí, Isabel, cuando quieras. Venga, pues vamos a por ello. Bueno, pues aquí estamos en el siguiente capítulo de la 14ª temporada de la telenovela Madi Neighbor llamada Edificio Multiusos de Reval. Y esperamos encarecidamente que sea la última temporada. Hoy toca el capítulo, la aprobación, como ha dicho nuestro señor alcalde, tanto de la ordenanza reguladora como del reglamento interno del supermercado de Reval, con sus 6 flamantes puestos, de los que 4 han quedado desiertos. Y es una pena, pero en el fondo no es de extrañar que no se haya conseguido suscitar el suficiente interés para que los 6 puestos sean ocupados. A la vez que aunque no sea de extrañar, dice mucho de la gestión ejemplar que se ha llevado a cabo en estos años, en todos estos años. Después de tirar una plaza de mercado en funcionamiento, después de asegurar que en 3-4 años y los puestos volverían, pues que sea 14 años después, cuando se va a poner en marcha, pues en el fondo, como decía, es normal que la gente se haya tenido que buscar la vida, normal que ahora no se quieran cambiar de sitio para ir a la mini plaza que nos queda, eso sí, con parking, que conste que es bien importante. Pues ante esta falta de interés, ahora se buscan alternativas diferentes para estos puestos en el intento de conseguir llenarla. Y claro, a ver si se puede poner en marcha alternativas que se van a buscar a través de un nuevo informe del nuevo encargado de IKEA. Venga, otros 15.000 euros, suma y sigue. ¿Qué son los dinero público? Pues es que esto es el cuento de nunca acabar. Supongo que volverán a salir esas cosas habituales, que si el centro comercial, que si los procesos participativos, sí, todas las que nos han ido dando. El otro día no me las volvieron a dar. También sé que me van a llamar Perma por decirlo de siempre. Pero bueno, todo es para intentar enmascarar lo que decía, una gestión que menos ejemplar es cualquier otra cosa. Porque como se dice en mi pueblo, lo que mal empieza rara vez acaba bien. Y bueno, pues a ver si al menos acabaríamos algún día. Y es que la verdad es que tampoco se podrían decir tantas cosas que ya hemos dicho, pero las hemos vuelto las repetiría de nuevo. Recording in progress. Uy. De momento me quedo ahí y luego si hace falta contestar, que seguro que hará falta contestar alguna u otra cosa más, pues ya lo haré. Y eso es de momento todo lo que tengo que decir. Gracias. Una cuestión, Isabel, si no te importa, para la siguiente intervención, por favor, acércate un poquito más al micrófono, porque se te oye, no sé cómo te oirán el resto, pero nosotros te oímos desde aquí bastante mal. Entonces, Entendido. Intentaré más. Y si no me lo decís en el momento, que yo soy muy despistada, ya lo sabéis. Bildu. Bai, arratsaldeon. Nik ondo entzun dut Isabelek esandakoa, osea que ez dakit arazoa zein izango dan. Dio, bada espadaz igual neria besto ondo entzuten. Bueno, Reval, nik uste dut ni zinegotzi naizenetikan geizen errepikatu dan gaiza dela Reval. 13-14 urte joan dira, pesek merkatu plazia botatzia erabaki zebanetikan, eta eraikina azkenian badaukau, baina merkatu plazarik ez daukau. Eraikinari, espazio soziokulturalari erabilera emotenari jako, baina plaziak itxita jarraitzen dau. Postu finkuak betetzeko aleginak indira, baina bi baino ez dauz beteta momentuz. Eta honi irtenbide bat emoteko udalak erabaki dau, kanpo enpresa bat kontratatzia. Nik uste dut, komeni dela, azkenengo urtietan gertatutakoan errepaso txiki bat eitxia ulertzeko segaitxik gertatzen ari dan oin hau. Alde batetikan Eibarren errepasoa. Otaola iribidea adibidez, lehen industriala zan kale bat, oin supermerkatuz jositza dau bitxartian, auzuetan dendak itxita joan dira. Bestalde batetikan Errebalkalia daukau eta Errebalkalian badauzkagu berez merkatu plazan emon nahi ditugun zerbitzuetako asko. Errepaso askoz besakonagoa izan leike, baina kontu batzuk aintzat hartzia importantia da. Kostata eta amaitzu da eraikina.
kostata, atzerapen askokin joan dalako, eta atzerapen askokin joan arren, eraikina zabaldu orduko merkatu plazarik ez daukagu. Hori ez da izango, denborarik eduki ez dugulako, gauzak aurre ikusteko eta lanak aurreratzeko. Baina, bueno, ez da gertatu. Uste dugu, udalak eduki dabela nahikoa denbora, merkatu plazaren irekieria planifikatzeko. EH Bilduk asko insistitu dago azkenengo urtietan merkatu plaza edo eraikina zabaltzen zanerako dinamizatzaile soziokulturala behar zala errebalen. Uste dugu figura horrek inbiarko lukela alegina topatzeko irtenbide bat bai merkatu plazari eta bai gero koordinatzeko ekimen soziokulturalekin, baina hori ez daukagunez, kanpo enpresa kontratu behar dugu lehen esan dugu moduan. Egiza da, barne araudi bat behar dela, bertan postua jarriko da benek zein baserritxarrek arau batzu bete beharko dituztela, bete behar batzuk edukiko dituzte, bertako erabiltzaileek bebai, baina uste dugu hau datorrela denboraz eta oso modu atemporalian. Gero bestalde batetik badakagoz baserritxarrak. Azkenian lortu dugu, errealtuan dauzen baserritxar guztiak bertara joango dira, baina zer plan dauka Eibarko udalak lehen sektoriari eta baserritxarri begira. Rialtoko baserritxarrak joango dira merkatu plazara, baina bertan ez dira egongo betiko. EH Bildu be asko insistitu dugu errelebo generazionalian. Hori biharrezkoa da. Ez dira betiko egongo bertan. Iruditzen jaku, neurrizak oso epe motzeko begiradakin edo perspektibakin hartzen baditugu oso epe motzerako neurrizak eta irtenbideak izango dirala. Eta etorkizunik ez dabela eukiko. Eta iruditzen jaku, beste begirada bat behar gala, beste ikuspegi luzeagoko batekin. Lehenengo sektoriakin asko insistitu dugu eta baserritxarrekin asko insistitu dugu eta begibistakoa da relebo generazionala beharko dela. Eta momentuz ez dago eta ez dago planik horri irtenbiderik emoteko. Orduan, bai, merkatu plazan erabilera arautu behar dela, bai, bertakuek bete behar batzuk eta erabiltzaileak bete behar batzuk eukiko ditugu, bai, baina ondiokan bitxartean utxune asko dauz. Esanguratsuena, postu finkoetatikan, bi baino ez dauzela beteta momentuz. Eta baserritxarra, bai, dana joango dira larri altora, baina erreleborik ez dakela, eta oso epe motzeko etorkizuna eukiko da dela. Gu badaukagu galdera askonen inguruan, eta kezkatzen gaitzu udalak ze baliabide jarriko dabe, lehenengo sektorian etorkizunerako, merkatu plazan etorkizunerako, errebalera ikina badakagu, baina ez da merkatu plaza bat momentuz, espazio soziokultural bada. Bueno, guk dauzkaguna da, zalantza gehiago, argiuneak baino. Horregaitzik insistitu dugu asko, dinamizatzaile soziokulturalian eta horretan insistituko dugu, uste dugu kanpo enpresa bat kontratau baino hortik etorri beharko litzakela irtenbidea eta uste dugu, 13-14 urte badirala merkatu plaza bota zanetikan eta udalak eduki dabela denbora guzti hau oso ondo planifikatzeko, baina iruditzen jaku ez dagoela ezer planifikauta. EAJPNV. Bai, arratsaldeon dan hori. Egia esan, harrigarria eitzen da 15 urte pasau eta gero oraindikan ibiltzia arauak onartzen merkatu plazaren irekierara begira. Gogoratu beharra dago, udal gobernuko alderdi politikoak agindu zebala, ez dut ja atzera gehiago eingo, baina 2019an agindu zeban 2020ko udan egongo zala irekitan merkatu plaza berrixa. Zelan da posible? Urtebete terdi pasau dala merkatu plaza irekitzeko epe horretatik eta oindiokan egotia beharrezkotzat jotzen dan ordenantza eta erregelamendua onartu barik. Egisa esan harrigarria eitzen jaku. Eta egisa da dokumentu hauek denbora askuan egon diala, atzera eta aurrera jira bueltaka udaletxe barrutik. Baina egisa da bebai, denbora hau ez dugula aprobetxau gure ustez bihar beste arau hauek adosteko behar bezala. Eta badaoz, 10 bat proposamen ez dianak jaso udaltalde honek eindakuak. Eta badaude gauza asko harritzen gaitxunak. Ezer baino lehen astuin jata esatia, erakunde batzordeko diktamenian jartzen dau
gure udaltaldeko zinegotziok alde bozkatu gendula, eta okerrez baldin manau abstenidu ginen eta alde bozkatu zegoen alderdi bakarra alderdi sozialista izan zen. Pentsatzen dut erakunde batzordean eskatu beharko dugula zuzentzia akta, baina diktamena den plenora datorrena eskatuko genuke hori zuzentzia. Hori esan da, esan beharra dago, testu honek esaten eban aspalditikan ibili dala udalian, oin dala 2 urte proposan mordo bat aurkeztu genduan, baina hemen jasotzen da besteak beste, hizkuntza irizpide batzuk bete beharrekuak merkatu plazan dauzenak. Baina esan beharra dago, udal barruan indako lan guztia erdera hutsez izan dela eta euskarazko bertsinua eduki dugula oindala egun gitxi batzuk. Baina erdera indako lan horretan, indako proposamenetan eta agertutako zalantzetan, zalantza horiekin jarraitzen dugu oraindikan bebai. Eta badaude gauza batzuk akatsak bebai zuzendu gabekuak. Badaude beste gauza batzuk ez dianak akatsak, nahita jarrita daudenak, baina benetan iruditzen zaigu lekuz kanpo daudela. Nos parece que está totalmente fuera de lugar que en estas normas se ponga, después de lo que ha supuesto esto por parte del ayuntamiento, que en estas normas se ponga a las personas concesionarias de puestos que tienen que tratar a las personas con el debido respeto. Me parece que constituye una falta de respeto en sí misma. Tratar a la gente con su debido respeto. Nos llama la atención también la insistencia que ha habido en mantener algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de la uniformidad de las personas que tienen que trabajar en la plaza del mercado. Y sin embargo, luego la rigidez que existe en algunas cuestiones, adibidez, postu bat transmititzen danean, zenbateko epia emoten dan ordainketa egin ahal izateko, 10 egun. 10 eguneko epia formalizatzeko. 15 urtez obra bukatu ezinean ibilita gero, eta oraindikan be, merkatu plazia irekitzeko gai izan gabe, horrelako epia jartzen dizkiegu bestieri. Netan iruditzen zaigu lekuz kanpo daola. Eta badaude beste gauza batzuk, adibidez, 73. artikulua esan zen revisatu ingo zala, baina zeuan bezala etorri da, eta badaude beste gauza batzuk harrigarriak eitzen jakusenak bai. 2022ko udal aurrekontu proposamenian, udal gobernuak aurkeztutako proposamenian 80.000 euro jaso dira, vigilante bat jartzeko gabaz errebalen. Ez dakit hori dan, erregelamenduan aipatzen dan vigilantia, baina iruditzen jaku, ez dakit proporzionala dan, planteatzen dana, eta gainera koste hori alizango zaiela reperkutidu postuak eukiko dituen. Nik ez dakit ze puntutaraino daun adostuta ordenantza hau eta erregelamendu hau merkatu plazako baserritxarrekin, zebein eta berriro esan izan jaku. Ez dakit arauan jasota daun hori benetan egikaritzeko asmoa daukan udal gobernu honek. Baina aukera behintzat emoten dau irekitzen dala arau bidez horrelako gastuak baserritxarreri eta postuak edukiko ditueneri reperkutidu izateko. Eta iruditzen jaku, gaur egun badaudela beste modu batzuk, olako eraikin bat vigilatzeko. Ez dakit, udal eraikin guztietan jarriko dugu zen vigilantiak. Asimismo, entre las muchas dudas que tenemos hay una que pregunto directamente, ¿quién es la persona administradora? Me gustaría que se aclarara. Se refiere así en la norma, la persona administradora. Quisiera saber quién es, o sea, no la persona, sino cuál es el puesto. La persona administradora. Porque hasta ahora no hemos sido capaces de aclararlo. Y luego también nos surgen dudas, habida cuenta de la eterna polémica que ha habido en esta cuestión,
de los problemas que pueden surgir a futuro en la interpretación de esta norma y que se le faculte al concejal para la interpretación de la ordenanza en caso de necesidad de interpretación. Y es una cuestión que también pues, bueno, nos genera dudas. Asimismo, quisiera preguntar cuándo se va a abrir la plaza. Aipatu da, postuetako batzuk utzikan dauz, oraingoz, baina guztiak ez. Bi behintzat badaude. Bi horiekin irekiko da? Hala baldin bada, asmoa ze da, lehenengo bi horiek, gero baserri txarrak, eta galdetu nahi neuke be bai. Noiz hitz egingo du udal honek gaur egungo merkatu plazan Rialton daudenekin, esateko, esan beharrekoa. Edo hitz egin dozu ja, Rialton dauzenekin. Hala baldin bada esan, hitz egin dozu Rialton dauzenekin? Egia esateko gauza asko dauz zalantzak sortzen dizkigutenak, zalantza larregi, proposamen asko ez dianak jaso, eta jairutzen jata el kolmo, esatia merkatu plazan egongo dianeri, euren bete beharra dala no generar konfliktos. Gauzak horrela gu ez gara arau hauen parte sentitzen, uste dugu Errebalek luzamendu larregi eduki da dela, eta aurrekoetan egin dugun bezala guk ez dugu obstakulizauko, ez dugu oztopatuko hau onartzia, baina ez gatoz bat. Guzti honek eukitako prozedurarekin. Amaitxu dute, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, como el propio número indica, tanto el número 3 como el número 4, lo que traemos a la aprobación aquí es aprobación inicial, tanto por una parte de la ordenanza reguladora del mercado municipal de Reval, que es de alguna forma la norma que va a regular concretamente cuál es el régimen jurídico de funcionamiento del servicio público de mercado municipal que vamos a tener y que por lo tanto es una norma esencial de cara a la apertura del propio mercado y de la propia prestación del servicio de mercado. Y luego, por otro lado, también se recoge en el punto número 4 la aprobación inicial del reglamento interno del mercado municipal de Reval, que es la norma que tiene que regir el funcionamiento interno entre los distintos concesionarios y las distintas concesionarias que haya en el mercado de Reval. Efectivamente, como comentaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, hay cuestiones que, en fin, en principio llaman la atención. Llaman la atención posiblemente porque, bueno, posiblemente para la gente que es ajena a la redacción de este tipo de documentos. Los documentos son redactados concretamente por los técnicos municipales y los técnicos municipales pues efectivamente tienen que recoger las disposiciones que tienen que constar, aunque nos choque que efectivamente pues a las personas concesionarias o las personas concesionarias tienen que tratar a los clientes y a las personas que atienden con respeto. Son cuestiones que se sobreentienden y son cuestiones que todo el mundo da por hecho, pero que ciertamente son documentos formales en los que tales cuestiones tienen que figurar. Y bueno, pues de la misma forma se habla de la uniformidad, etcétera, de la gente que tiene que trabajar en el mercado, porque de lo que se trata es precisamente de establecer cuáles van a ser las normas de funcionamiento y al final, cuando se trata de organizar el funcionamiento uniforme, vamos a decir, de todos los puestos, es necesario tener disposiciones de estas características que, como digo, a los que quizá no estamos familiarizados con este tipo de documentos nos chocan, pero que los técnicos han entendido que es así, que por lo tanto, si los técnicos lo han entendido, tendrá que ser así. Respecto a lo que figura en los documentos, bueno, yo creo que estos documentos han trabajado tanto por una parte en la Comisión de Desarrollo Económico, también se han trabajado básicamente en la Comisión de Servicios, se han hecho las aportaciones correspondientes y traemos los documentos aquí porque realmente la intención que tenemos es ya por fin
poner en marcha la plaza del mercado en el mes de enero. A día de hoy, como ya habéis manifestado en las distintas intervenciones, los distintos portavoces y las portavoces, a día de hoy de los 7 puestos tenemos 3 adjudicados junto con los baserritarras y por lo tanto nos quedan todavía 4 puestos por adjudicar. Está adjudicado el puesto de la cafetería, otros 2 y panadería y pescadería nos faltan el resto de puestos y están también asignados obviamente los puestos de baserritarras que por si alguien tenía alguna duda van a ir a Erreval, creo que además en unas condiciones mejores de las que desde luego tenían en el mercado de Rialto. Es cierto lo que decís, es decir, eso es una realidad y es obvio y por lo tanto no tiene ningún sentido decir lo contrario. Estamos teniendo problemas para poder encontrar gente que quiera emprender, gente que quiera iniciar una actividad en Erreval. Yo creo que no nos podemos abstraer de la situación en la que nos encontramos. Es decir, aquí hay una situación económica que es la que es y tenemos una situación en pandemia. Y, lógicamente, no es lo mismo iniciar un negocio en una situación de pandemia que en una situación normal. Y, por lo tanto, eso creo que debe tenerse en consideración, porque lo que hay que poner en la balanza es pues bueno, lo bueno y lo malo, lo que está a favor y lo que está en contra, ¿no? Porque, claro, si utilizamos únicamente los argumentos que van en contra, pues bueno, tampoco es una valoración justa ni una valoración adecuada. Creo que hay que tener en cuenta todo y, desde luego, la situación económica incide. Nosotros, además de la atribución inicial de puestos que tenemos, estamos trabajando con distintas entidades, estamos trabajando, hemos hecho un trabajo de captación de nuevos productores con DBM, con Eurogap, hemos encontrado gente interesada, eso es así, hay gente interesada en los puestos, pero ahora, de alguna forma, no están en situación, vamos a decir, de querer emprender. Posiblemente cuando la situación pandémica se reconduzca, posiblemente las circunstancias sean diferentes, pero sí que existe un interés claro. Yo creo que a la hora de valorar si se ha cumplido, vamos a ver, el objetivo de cubrir los puestos, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y creo que en ese sentido el área del desarrollo económico del ayuntamiento, como es su obligación, se está moviendo, está trabajando, está poniendo líneas de actuación en marcha y creo que eso también se tiene que tener en consideración. Ahora, como todo hay que interpretarlo según el contexto en el que esto se encuentra. Por lo tanto, vamos a iniciar ya la marcha de la plaza del mercado. Antes, algún portavoz, no recuerdo exactamente quién, hablaba de que esto estaba previsto para el año 2020. Bueno, posiblemente, pero en marzo de 2020 todos y todas sabemos lo que pasó, ¿no? Y por lo tanto, lo mismo que solemos señalar, que, por ejemplo, en el caso del presupuesto de obras, la pandemia tuvo una incidencia clara y, por lo tanto, se retrasaron proyectos, como no pudo ser de otra forma, el hecho de que estemos en pandemia también ha ido retrasando otros proyectos. En cualquier caso, desde el Ayuntamiento y desde el área de desarrollo económico se está trabajando para que el proyecto de mercado sea, por una parte, un proyecto que se acerque en la medida de lo posible, lo máximo posible, a aquello que salió del proceso participativo. Y eso es algo que es innegable. Y, por lo tanto, tenemos que ser también conscientes, como vuelvo a decir, del contexto. Por lo tanto, sí que voy a responder a algunas de las cuestiones que formulaba. Por ejemplo, el portavoz del PNV hablaba de quién es la persona administradora del mercado. Bueno, la persona administradora del mercado es el jefe del área de servicios, jefe de área de servicios y mercados, por lo tanto, responsable, en este caso, del mercado desde el punto de vista del ayuntamiento. La fecha de apertura será en enero. La fecha de apertura será en enero, porque además de los procesos de adjudicación hay que tener en cuenta las obras que se han tenido que llevar a cabo por parte de los puestos que van a ir a la plaza del mercado. ¿Y cuándo se hablará con la gente que está en el Rialto? Pues cuando los técnicos del ayuntamiento así lo determinen, porque esta es una cuestión que se tiene que llevar por parte de los técnicos, por parte del asesoramiento jurídico correspondiente y, por lo tanto, cuando los técnicos del ayuntamiento digan que hay que hacer las comunicaciones y señalen cómo hay que hacer esas comunicaciones,
se estará con quienes están en el mercado, que por otra parte, sobre todo hay que poner en valor cuáles son las relaciones jurídicas que unen a quienes están ahora mismo en el mercado con el ayuntamiento. Y por lo tanto, eso ha de tenerse en cuenta de cara a las relaciones que se tienen que establecer. A la portavoz de Elkarrekin Podemos le gusta repetir algo que yo dije, que es que la gestión ha sido una gestión impecable. Ha sido una gestión impecable. Pues ha sido, y yo me voy a mantener, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando se gestionan proyectos de estas características, proyectos de semejante magnitud, y sobre todo cuando tienes que pelear contra todo lo que se ha tenido que pelear, porque esta obra todos y todas sabemos que no ha sido una obra pacífica, cuando tenemos que pelear, por ejemplo, con una rescisión de un contrato con Dragados por la que el ayuntamiento tuvo que oír de todo, pero resulta que luego finalmente terminó con que la empresa Dragados indemnizó al ayuntamiento por lo que había hecho. Por lo tanto, tan desencaminado no iba el ayuntamiento en lo que hizo. Pero, sin embargo, se criticó. Y ese retraso que vino motivado por esa rescisión no se tiene en cuenta, por ejemplo. Y la gestión que se hizo fue tan buena que Dragados terminó abonando una indemnización por lo que había hecho. Y se ha intentado, como siempre se intenta, que el resultado del proyecto sea lo más ajustado al proceso participativo, lo más ajustado a aquel proyecto que se aprobó por el Pleno, porque no nos olvidemos que nos guste o no nos guste más o menos el proyecto, es lo que aparecía concretamente en el proyecto que se aprobó en su momento en el Pleno, y por lo tanto lo que tenemos que poner en valor es que, a pesar de todos esos contratiempos que hemos tenido, más el de la pandemia, que lógicamente no ha ayudado a que todo el proyecto de Arrebal salga adelante, bueno, a pesar de eso, tenemos el edificio terminado, tenemos el parking terminado, tenemos las concesiones hechas, tenemos la calle Arrebal debidamente urbanizada, tenemos la calle Musategui debidamente urbanizada, tenemos los locales socioculturales en marcha y además en el mes de enero se pondrá en marcha por fin la Plaza del Mercado. Elkarrekin Podemos, Isabel, segunda vuelta. Sí, aquí estoy. Bueno, no sé, parece que al final, me tengo que acercar más, ¿no? Parece que al final aún nos vamos a tener que dar un aplauso. Que conste que estoy completamente de acuerdo con una cosa que John, que has dicho, evidentemente está muy difícil de emprender. Es muy difícil actualmente, pero incluso antes de la pandemia el emprendimiento nunca ha sido fácil. Evidentemente la situación económica, no me canso tampoco de decirlo, en la que nos encontramos, pues es dura, es muy dura. Y evidentemente la pandemia pues ha hecho muchos daños en general a muchas cosas. Pero lo que tampoco creo que sea justo para nada es que nunca jamás he oído un punto de autocrítica en todo este periodo tan largo, porque tampoco te digo que se habrá hecho todo mal, pero algo más se habrá hecho y nunca jamás he oído una sola autocrítica. Siempre sean retrasos o lo que ha pasado por los demás. Y eso es algo que verdaderamente a mí no lo entiendo y me fastidia, y eso que no estoy. Y si estuviera ya directamente implicada, bueno, pues entonces ya no se me saldría humo por las orejas. Entonces, por eso siempre estoy tan, iba a decir enfadada, no sé si es la palabra adecuada, cuando se habla de todo esto y cuando, bueno, yo siempre te he oído, también habrás dicho gestión buena, pero lo de gestión ejemplar, lo digo y lo seguiré diciendo, pues para mí es otra cosa. Por lo demás, pues sí, a ver si es cierto, en enero si se abren, si se abre con los que haya o las que haya, que tampoco va a ser todo entero. Las baserritarras que van a ir, pues más vale, que ha costado que fueran. Y bueno, no sé, es que poco más, es que yo creo que no todo dicho, pero casi. Es que, como decía Igone, ¿no? Vale, el mercado está sin abrir, aunque va a ser ahora en enero, ¿vale? Pero
¿cómo se llaman? Los locales culturales que, bueno, que al final que están abiertos, que se está haciendo. La plaza del mercado sí que está chutando, como no va a chutar si no hay nada más techado en todo Eibar. Es que vamos, es que tiene que chutar sí o sí. No hablemos de cómo todo el mundo que ha ido. Yo sinceramente todavía no he ido, espero ir algún día a un concierto, lo que sea, la gente que se está quejando, no sé, pones en la balanza y después de 14 años de la de millones de dinero público que ha costado, y bueno, como que cuesta, sí, cuesta entender ciertas cosas. Se le cortica, pero a mí me parece que todo lo que se ha invertido, tanto en tiempo como en dinero, a lo que verdaderamente estamos haciendo, lo que se ha hecho, pues se me queda corto. Gracias. Bai. Bueno, horrela. Perdona, ¿se me ha oído mejor? Ondo, bai. Bai. Vale. Bueno, alde batetik, urtarrian emoten da, Merkatu plaza zabaldu ingo dabela udalak, 2 postukin eta herrialtuan dauzen baserri txarrekin, vale? Martxan jarriko da Merkatu plaza, atzerapen batzuk egon dira, alkateak esan dabe moduan, postuak zabaltzeko obra batzuk eta egokitzapen batzuk egin behar dirala, horrek esan nahi da, gainontzeko 4 postuak betetzen diranean, baserri txarrek eta 2 postuek konbiditu beharko dituztela obra batzuekin, besteak zabaltzeko. Dinondik hori aurreikusitza egongo dela, 4 postu falta dira betetzeko. Eta gero, lehenbe bota dut, eta EH Bildun kezka handi bat bada, zer gertatuko da baserri txarrekin. Rialtoan dauzen baserri txarrak du joan ningo dira errebalera. Ados, lortu dugu hori aitzia. Egin dugu berbarik eurekin, badakigu zen badenborarako doia, zen badakigu gero erreleborik egongo dan, zer gertatuko da lehenengo sektoriakin Eibarren, ze horrek hor betiko ez dira egongo, badakigu ez diala betiko egongo, baina ez dakit aurreikusitza daukagun zer gertatuko dan gero, eta hori, oin aurreikusi behar da, bueno, hori aurreikusitza ukibiako genduan, errelebo generazionalarako plana ia martxan ukibiako gendualako. Eta gero beste alde batetikan egiza da pandemiak baldintzatu ditzuala gauza asko, baina zoze ukibada udalak izan da denboria odana planifikatzeko. Segiza da, gora bera asko gundiala obrakin, obraeten inzala, berriro lizitatu diar izan zala, baina bitxartian udala planifikau altzeban edukia. Gauza bada obria eta beste gauza bada edukia Merkatu plaza. Eta hori ez da egon planifikauta. Eta gauza batzuk oso berandu etorri dira. Dinamizatzaierik ez dago. Lehenengo sektorian etorkizuna eta baserri txarren etorkizuna ez dago bermatuta. Nik benetan dakagu zela zalantza gizau, lehen esan duten moduan, gauzak argitzuta baino. Listo. Kalkasko egone. Josu? Gauza gutxi daukat gaineratzeko. Alde batetikan uniformidadia aipatu dutenian, arauetan jasota dator, se estima como falta no vestir prendas exteriores adecuadas. Y por lo que he entendido, eso queda a interpretación del concejal delegado. Eso es lo que decíamos que no estábamos de acuerdo. Pero bueno. Egixa esan, harrigarrixa, bueno, ez da harrigarrixa, zeia oitxuta gauz aspalditik, ez? Baina honi buruz hitz egin izan dugunean beti krisi ekonomiko-finanzierua aipatzen zen atzerapen guztien kausa bezala. Eta orain emoten dau COVID-a dala azkenengo atzerapen guztien kausa. Como bien se ha mencionado, la pandemia llegó en marzo de 2020. La previsión que se nos había anunciado era la apertura de la plaza de mercado en julio de 2020. En 4 meses. 1 año y 4 meses más de retraso por la COVID. De verdad. Y durante todo este proceso, por parte de nuestro grupo municipal, hemos venido reclamando que se mantuviera una interlocución con las personas que estaban manteniendo viva la plaza de mercado.
baserritarras y puestos. Eta egia esateko prozesu honetan ziar ez dira kontuan eduki horren guztiak, batez be barruko postuak. Ze barruko postuei buruz, eztabaida luziak egon dira, lehenengo enkajerik ez zitzaielako enbon nahi, azkenen orduan ireki izan aukeraren bat, baina eurekin ez da hitz egin momenturen baten bez. Eta hori uztailean Koliseuan egindako batzar herriko hortan, nun udaleko alderdi guztiok egon ginean, eurek, uste dut nahiko argi azaldu zutela. Nik azaldu neikena, baina bastante argi xau seguramente. Eta beraz, ez dut uste hor larregi errepikatzia biharrezkoa danikan. Baina bai, uste dut oso ondo erakusten da bela zer izan dan udal hau eurekiko. Eta gainera alderdi sozialistaren ordezkariak argi eta garbi esan dau, que nos vinculan relaciones jurídicas y que por tanto son los técnicos quienes tienen que ponerse en contacto con las personas que están en el Rialto. Es que igual hori izan da arazua. Pentsatzia harreman juridikoak baino ez ziala, udal honek merkatu plazako postuekin zeukana. Harreman juridikoak. Ahaztu baino lehen, entzundakoa entzunta gero, mis felicitaciones por esa gestión impecable. Porque escuchado lo que hemos escuchado, parece que no se puede hacer más que felicitar por ello. Pero la realidad es que el hecho de calificar como relaciones jurídicas y nada más, y entender que las relaciones compete a los técnicos y nada más, demuestra mucho cuál ha sido la actitud de este ayuntamiento para con las personas que ostentan puestos en la plaza de mercado provisional del Rialto. Sí, provisional. De la misma manera que el parking a día de hoy sigue siendo provisional, que se aprobó una ordenanza para regular la limitación de tiempo en el aparcamiento, que no entra en vigor, supongo que porque no están las máquinas, no lo sé. Se aprobó de forma provisional. Para que entre en vigor de forma provisional, porque ahora está abierto de forma provisional hasta que entre en vigor la provisionalidad de la ordenanza que todavía no ha entrado en vigor, que entrará también de forma provisional hasta que se regule un nuevo uso. Y la plaza de mercado que se ha anunciado ahora que se abrirá en enero, con 2 o 3 puestos, entiendo, por lo que se ha explicado, que también se abrirá con cierto grado de provisionalidad, con la esperanza de que con el tiempo los puestos vacíos se vayan llenando. A este respecto, y con esto finalizo ya, hace más de una década escribió un ciudadano ibarrés, Jon Solozábal, concretamente, en el Diario Vasco, la definición perfecta de la gestión del gobierno municipal socialista en Errebal, y que tristemente hoy esa definición sigue siendo válida. Y es que Errebal es el paradigma de la provisionalidad permanente. Zorionak por todo ello. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, vamos a ver, yo no pido, y además nunca lo he pedido, ningún aplauso, ninguna felicitación, pero sí que me gustaría que por lo menos se fuera justo con las críticas que se realizan. Yo no digo que no se hayan hecho cosas mal, que efectivamente se habrán hecho las cosas mal, para eso está la oposición, para poner encima de la mesa lo que se ha hecho mal, pero también hay cosas que se ha hecho bien. Y yo lo único que pido con este tipo de gobierno respecto de la gestión de Errebal es un poco de ecuanimidad. Es decir, que se valore lo bueno, pero que se valore también lo malo, si se tiene que valorar, pero lo bueno también, y que se ponga en valor aquello que se ha hecho bien. Yo, como digo, no pido aplausos, pero sí que pido una ecuanimidad. Y cuando hablamos, Isabel lo mencionaba, de autocrítica también en cómo por parte de la oposición se ha gestionado este proyecto y cómo se ha utilizado este proyecto como arma arrojadiza contra el equipo de gobierno, utilizando y malutilizando todo lo que ha estado a disposición de la oposición para hacer daño al equipo de gobierno sin ningún tipo de pudor. Hablábamos como el caso de los baserritarras. Vamos a ver, nunca, en ningún momento, y si no lo ponéis encima de la mesa, no lo habéis puesto hasta ahora y no habrá manera de ponerlo, nunca, en ningún momento se ha dicho que los baserritarras y las baserritarras que están en el Rialto no fueran a ir a Errebal. Jamás. Y esa es una mentira que se ha utilizado de manera sistemática, primeramente, para meter miedo,
Primeramente, para meter miedo a las baserritarras y a los baserritarras, eso para empezar. Y segundo, para ponerles en contra del equipo de gobierno. Un equipo de gobierno que les va a dejar en una situación en la plaza del mercado bastante mejor de lo que se está ahora. Y por lo tanto, eso se ha utilizado contra el equipo de gobierno de una manera torticera, es decir, con mala fe. Con mala fe. Respecto a lo que se ha comentado de los técnicos del ayuntamiento, yo no he dicho que los técnicos del ayuntamiento sean los que se tienen que poner en contacto con quienes están ahora mismo en la plaza de Regal. Yo lo que he dicho es que el ayuntamiento se pondrá en contacto con ellos cuando los técnicos del ayuntamiento lo digan. Básicamente, porque como aquí todo el mundo sabe, pero no lo dice, la gente que está en el Rialto o tiene caducada su concesión administrativa y está permitiéndosele utilizar el Rialto con una concesión administrativa caducada, o ha habido otras personas que están ocupando en este momento el Reval que ni siquiera han tenido título alguno para estar ocupando el Reval. Y eso lo sabemos todos y todas los que estamos aquí, aunque no le queramos poner nombre y apellido. Y por lo tanto, eso tiene una consecuencia jurídica. Y por lo tanto, eso es lo que tienen que ver los técnicos del ayuntamiento. Y nos pondremos en contacto con quienes están en la plaza del mercado en el momento en el que los técnicos del ayuntamiento nos digan que tenemos que hacerlo. Entonces, vamos a dejar de manipular este tema, porque todos y todas sabemos quiénes están en el Rialto y quiénes y cómo han llegado cada uno de los que están allí al Rialto. Mira, por este equipo de gobierno, incluso a alguna persona de las que está allí se le ha ofrecido hasta empleo en una empresa privada, que se postulara para participar, para entrar en una empresa privada. Por lo tanto, por parte del ayuntamiento se han hecho gestiones incluso más allá de lo que correspondería. Y el portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha utilizado muy mal el verbo. Ha utilizado el verbo ostentar. Ostentar es estar en posesión de algo con derecho, mientras que detentar es la palabra correcta, es estar en posesión de algo sin tener una causa jurídica y un motivo jurídico para estar en posesión. Por lo tanto, no, simplemente es por poner las cosas claras. No es ostentar, sino que sería en todo caso detentar. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que más duele de todo esto es que al final, a pesar de todos los baches, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, porque ya me gustaría ver a todos y a todas aquellas que critican la gestión de este equipo municipal toreando el toro que ha sido Reval, porque no solamente hemos tenido el problema de la pandemia, hemos tenido también el problema del primer centro comercial, un centro comercial con el que, por cierto, el mes pasado hablábamos de que el Partido Nacionalista Vasco estaba a favor de que se construyera, por ejemplo. Hemos tenido ese problema, todos sabemos y todas sabemos lo que pasó con aquel centro comercial, pero eso no fue causa exclusiva ni motivo exclusivo de este equipo de gobierno. Luego hubo ahí un parking que se utilizó debidamente. Luego hubo el problema de dragados. Vuelvo a repetir que ahí hubo un retraso muy importante, no solamente hasta la resolución del contrato, sino también mientras se gestionaba el nuevo contrato. Y eso si dragados indemniza al ayuntamiento, pues poco creo que sea imputable, ¿no?, al ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que lo que se ha hecho, aun teniendo errores y aun teniendo problemas, porque lo que decía antes, hay que torear el toro de Reval, aun teniendo esos problemas, vuelvo a repetir, se ha conseguido sacar adelante el proyecto, sacar adelante el edificio, sacar adelante el parking, sacar adelante la calle, los espacios socioculturales, la plaza que se va a poner en marcha a continuación. Y todo eso contando con los problemas y contando con los baches que la propia obra y el propio proyecto tenían y con cero ayuda y colaboración de la oposición, que lo único que ha hecho ha sido utilizar todo lo que ha podido como arma arrojadiza contra el equipo de gobierno. Y eso se verá de aquí a cuando haga falta. ¿Cuál ha sido el comportamiento de cada cual? ¿Cuál ha sido la actitud de cada cual? ¿Y cuál ha sido la finalidad que cada cual ha tenido manipulando, tergiversando y envenenando este proyecto con la única finalidad no de beneficiar a la ciudad, sino de perjudicar al equipo de gobierno? Procederíamos ahora a votar concretamente los puntos 3 y 4. Vamos a empezar con el primero de ellos, con el punto 3, es concretamente la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del mercado municipal
Errebal, de Eibar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Vale. Juancho, ¿tienes los datos? Todo ok. Pasamos al siguiente punto. Sí, ha quedado aprobado por 9 votos a favor, correspondientes al grupo municipal del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, y el resto han sido abstenciones, es decir, 11 abstenciones, pues corresponden a los grupos municipales de Barco de JPNV, Euskal Herria Bildu y Elkarrekin Podemos. Vale, ¿cuántos votos has dicho? ¿8, 9? ¿Cuántos quedan? 9 del Grupo Socialista. Vale, no te había oído bien, perdón. Vale, pasaríamos pues entonces a votar el punto número 4, que sería la aprobación inicial del reglamento interno del mercado municipal de Errebal. ¿Votos a favor? Pachi, no se te ve la mano. Ah, vale, ahora. Ahí. Vale. ¿Abstenciones? ¿En contra? Vale. Bueno, jarraitzeko bosgarren puntuarekin jarraituko dugu. Osoko bilkura 2021 bateko urriaren 25ean hartutako erabakiaren aurkako berraztertze errekurtsoa behin betiko onespena ematea. Jardineta kaleko 13an igogailua jartzeko okupatu behar diren ondasunen eta eskubideen zerrendari. Este es un recurso de reposición contra el acuerdo que aprobamos en el pleno del 25 de octubre de 2021, por el cual se aprobaba de manera definitiva la relación de bienes y derechos a expropiar para la ejecución de las obras de instalación de un ascensor en Jardineta número 13. Isabel, Elusunian. Bueno, tampoco hay mucho que decir, como tú bien has dicho, este acuerdo se llevó en el pleno de octubre para llevar a cabo la colocación de un ascensor y pues era la expropiación de 6 metros y pico cuadrados. Y al no ponerse de acuerdo la comunidad de la propiedad tuvo que pasar por pleno. Ahora la propiedad, por lo visto, de estos metros cuadrados ha interpuesto este recurso contra dicho acuerdo, que ya que en su parecer está fuera de plazo esta ejecución y por lo tanto también tiene que pasar por pleno. Por lo que nos han contado, este recurso de oposición no tiene ningún fundamento jurídico, por lo tanto pues nuestro voto no será a favor. Y poco más hay que añadir. Eskerrik asko, Isabel. EH Bildu. EAJPNV. Bueno, creo que Isabel lo ha explicado muy bien, no tenemos más que añadir. Vale, perfecto. Bueno, este punto realmente es como yo creo que está perfectamente definido en el punto número 5. Bueno, este es un recurso de reposición contra la decisión que nosotros tomamos en el pleno del día 25 de octubre. Hay una argumentación que habla concretamente sobre la caducidad del procedimiento. Está debidamente explicado en el informe del técnico jurídico por qué se entiende que no es el plazo de 3 meses que alega el recurrente, sino que es el plazo de 6 meses que aparece recogido en la ley de expropiación forzosa y por lo tanto, pues bueno, sin más el planteamiento por parte del asesor jurídico es que se desestime el recurso de reposición y por lo tanto nuestro grupo se va a posicionar en tal sentido apoyando el informe técnico del asesor jurídico. Bigarren txanda, Isabel. EH Bildu, EAJPNV, Alberto. Vale, pues bueno, nosotros tampoco, entonces votaríamos este punto, votos a favor de la inadmisión del recurso de reposición. A ver si estoy diciendo bien, Recurso de reposición, vale, sí, hay que votar que se inadmita el recurso, sí, efectivamente. Vale, desestimación para ser más exactos. Esto es. Vale, votos a favor ya está. Abstenciones.
¿Vale? Y votos en contra. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces ese era bosgarren puntua amartxuta, seigarren puntua da, Azitain industrialeko 6 zenbakiko ABC F partzelaren xehetasunezko azterlanaren behin-betiko onespena ematea, que es la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela F de Azitaingo industrialea número 6, correspondiente a la empresa ABC. Isabel, ¿leí Usunian? Bueno, este también es bastante técnico, se ha cumplido por lo visto el trámite de exposición pública de la aprobación inicial, pues por lo que nos han contado sin ningún tipo de alegaciones. Por lo tanto, tiene que ser el Pleno también quien apruebe definitivamente este estudio de detalle sobre la ampliación de esta empresa. Y como he dicho, como no hay ningún impedimento técnico ni jurídico a ello, pues adelante. Eskerrik asko, Bildu, bai, Gorka. Vaya, Arratsaldeon, sí, se plantea la ampliación de la parcela que la empresa ABC Compresores ocupa en el polígono Azitain, lo que supone una ampliación de casi 1.000 metros cuadrados más, que se sumarán a lo que ya viene ocupando actualmente la empresa. La ampliación propuesta no implica ninguna alteración, pero sí que supondrá, por otro lado, el crecimiento de una de las empresas, creemos, más importantes de Ibar. Y si se puede permitir el crecimiento sin que la empresa tenga que salir de Ibar para poder crecer, como ha ocurrido lamentablemente con otras empresas, se trata de una buena noticia para nuestro grupo y tenemos claro que lo apoyaremos. Eskerrik asko. EAJ-PNV. Alberto. Vaya, Arratsaldeon. Como han comentado anteriormente, el estudio de detalle urbanístico que pasa por este pleno corresponde al desarrollo de una de las empresas en el polígono Azitain, en este caso ABC. A esta, además, según se nos explicó, le queda volumen edificatorio sin desarrollar, al cual tiene derecho, por lo tanto, aún tiene margen de crecimiento y mejora. Es una buena noticia. Pero en lo referente al desarrollo económico de Ibar, esta es una muy buena noticia. Demuestra que el polígono de Azitain, por una parte, está muy vivo, que aún tiene capacidad de crecimiento, capacidad de acoger nuevas actividades y capacidad de expandir sus medios y actividades. Por lo tanto, creemos que es muy positivo. Y además, que esta empresa en concreto lo está haciendo en un periodo de incertidumbre, como es la pandemia, lo que le da un punto de valor adicional a la apuesta que hacen. Por lo tanto, indicar que esta empresa tiene todo el apoyo por parte de este grupo municipal. Esta empresa, este polígono y cualquier actividad económica que desee ampliar sus espacios y ámbitos en Eibar o que desee implantarse en los múltiples pabellones y espacios vacíos que pueblan Eibar, contarán con el apoyo de Ibarco EAJ-PNV, porque desde las instituciones, desde el ayuntamiento, la apuesta por el sector industrial, aquel que genera empleo de calidad en la ciudad, debe ser clara. Todo aquello que se pueda hacer, proponer, debatir, aportar, contará con el apoyo de este grupo. Parece un tema bastante reiterativo muchas veces, lo repetimos mucho en los plenos, pero es algo que no nos vamos a cansar de insistir y de repetir. El futuro de Ibar pasa por un tejido empresarial fuerte, dinámico y con apuestas de futuro. El caso de esta empresa ABC que tratamos es uno de ellos. Ejemplo de que apuestan por Eibar y es algo que desde aquí no hacemos más que apoyar y aplaudir. Eskerrik asko, Danori. Eskerrik asko. Bueno, yo sobre esto tengo bastante poco que añadir. Lo que se hace a través de la aprobación definitiva de este estudio de detalle es una reordenación de los volúmenes en los que se puede construir o en los que esta empresa se puede desarrollar, concretamente hacia la parte sureste de la parcela, de tal manera que, en fin, cuenta con el informe jurídico favorable. Por lo tanto, en este sentido, obviamente, todo lo que sea bueno para la empresa es bueno para la ciudad y, por lo tanto, nosotros, en ese sentido, no nos vamos a, desde luego, el equipo de gobierno, el Partido Socialista, no se va a oponer, por supuesto, y va a apoyar todo lo que tenga que ver con el desarrollo de esta empresa y con el desarrollo de otras, ¿no? A mí, personalmente, me llama especialmente la atención y me alegra sin duda alguna que bueno, pues en la exposición de este punto por parte del concejal del Partido Nacionalista Vasco se haya
se haya hecho mención expresa concretamente del compromiso que tiene el Partido Nacionalista Vasco con el desarrollo económico y con el apoyo a las distintas empresas existentes en Eibar y relativo a la implantación. Yo creo que sería muy importante y creo que podría estar en su mano de una manera mucho más fácil que la nuestra, y por lo tanto yo les lanzo la pelota, ya que, bueno, pues de alguna forma tan expedita han estado a favor de que las empresas se puedan ir instalando en Eibar, que realicen las gestiones correspondientes con la SPRI, a fin de que los pabellones que están en Macharia se puedan comercializar por fin para las empresas que quieren implantarse en Eibar, pero que no lo hacen porque el precio al que se ofrece por parte del Gobierno vasco a esos pabellones está fuera de mercado. Me consta y nos consta a todos y a todas que estamos aquí que ha habido muchas empresas que han acudido a interesarse e informarse concretamente por el precio de estos pabellones y que una vez que han conocido ese precio de los pabellones no han vuelto, y con lo cual esos pabellones están vacíos. Creo que en una situación como la que nos encontramos, creo que el hecho de que se pueda decir que no se comercializan porque no se puede comercializar un local por debajo del precio de coste, creo que está absolutamente fuera de sentido. Y si los políticos estamos para algo, es precisamente para terminar con cuestiones que son, desde luego, injustas, o que, desde luego, en nada benefician no solamente a la ciudad en general, sino a la economía, vamos a decir, en general, ¿no? El hecho de que se prefiera que un pabellón esté vacío a que esté ocupado simple y llanamente por el hecho de que una empresa no puede pagar el precio que le está pidiendo nada más y nada menos que una entidad pública que es la propietaria de esa parcela, llama muchísimo la atención en esta época en la que vivimos. Y por lo tanto creo que un paso importante que se podría dar, y que desde luego como ayuntamiento nos ponemos desde luego a disposición de quien haga falta para colaborar y para remar en esa línea, sería precisamente que se pudiera trabajar concretamente por quien es competente, por la SPRI, concretamente en la rebaja de los precios de salida de comercialización de esos pabellones, para que no tengamos las experiencias de empresas que van a esos pabellones y se dan media vuelta y no vuelven más porque los precios no se pueden soportar. Creo que es mejor bajar el precio y ganar algo a tenerlos vacíos como están ahora. Y por lo tanto creo que eso sería un esfuerzo en el que deberíamos remar todos en la misma dirección y bueno, pues por lo que el concejal del Partido Nacionalista ha argumentado, pues me alegro y bueno, pues estamos a su disposición para poder trabajar en esa línea. Bigarren txanda, Isabel. EH Bildu. EAJ-PNV. Bai, me alegra que comentes esto, Jon. Demuestra al final que como alcalde no eres capaz de hablar con la SPRI y buscar una solución para esos pabellones. Cuando quieras vamos, nos reunimos con ellos y les damos una salida. Si fuese por nuestro grupo, tendríamos ya un acuerdo con la SPRI. Esos pabellones, si tienen el problema que estás aduciendo, estarían ya en el mercado. No entiendo al final el juntar una cosa con otra, pero cualquier cosa que necesites, mañana mismo, si quieres, vamos al SPRI y buscamos soluciones para llevar. Muchas gracias por el ofrecimiento. Yo lo decía más que nada porque por parte de este ayuntamiento se han hecho ya las gestiones, no se ha conseguido, y puesto que la SPRI, para bien o para mal, pues está en este caso gestionada por el Partido Nacionalista Vasco, entiendo que, bueno, posiblemente, ya que hasta ahora no nos han hecho caso ni tampoco han hecho a otras entidades como a la Sociedad de Desarrollo ADBCESA, vamos a decirlo así, tampoco se le ha hecho caso para poder activar ese polígono y para poder ocupar esos pabellones y para poder evitar la fuga de empresas, que es lo que hemos tenido hasta ahora, con todas las que han ido allí. Pues bueno, yo por eso lo lanzo, no porque no se hayan hecho gestiones antes, sino porque estas gestiones han sido infructuosas y quizá si cambia el interlocutor, pues quizá la SPRI sea más favorable a poder admitir algún cambio de criterio. Votaríamos este punto que
Que me he perdido el guión, un momentito. 6. Vale, punto número 6, aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela F de Asitaingo Industrial A número 6, ABC. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pasaríamos, por tanto, al punto 7, desjabetzearen arloko erabakien gaineko eskumenak eskuordetzeko proposamena, propuesta de delegación de competencias sobre acuerdos en materia de expropiación. Isabel, de Usunian. Vale, a ver, todos los expedientes de expropiación, por lo visto, deben pasar por pleno. Y esta propuesta lo que pretende es delegar esta competencia del pleno a la Junta de Gobierno local. La mayoría de estos expedientes, por lo general, son de expropiación de pequeñas expropiaciones, tipo la que hemos visto antes en el punto de los ascensores, que se colocan en un edificio en la que no se llega a un acuerdo entre propiedad y comunidad. Por lo tanto, al ser competencia del pleno, los expedientes se alargan bastante porque el pleno es a final de mes, bueno, pues lo que viene siendo la burocracia. Entonces, sinceramente, así, a priori, todo lo que sea agilizar la burocracia y las cosas de Palacio, pues a nuestra coalición le parece bien, pero claro, que el del resto de expropiaciones, ¿vale? Que estas serán la mayoría, pero ¿y el resto de ellas? Por muy escasas que sean, no quiere decir que no existan. Y ahí sí que el pleno debe ser quien tome la decisión sobre cómo actuar ante una expropiación cualquiera, otro tipo de expropiación, ¿no? No solo la Junta de Gobierno, ¿no? Debe ser todas las representantes de la ciudadanía quien tomen parte de esa decisión, no solo una parte. Además, no nos olvidemos que estamos elaborando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. ¿Quién sabe cuántas expropiaciones pueden llegar a surgir, se podrán llevar a cabo y de qué calibre? Por lo tanto, consideramos que en esta propuesta se debe especificar qué expedientes son los que se delegan, que sean especificados y que no sean todos ellos, ¿no? Además, y a propuesta del PNV, también creemos que esta delegación de competencias debe ser aprobada al principio de cada legislatura. Cada corporación es diferente. Lo que a una le parece correcto no tiene por qué parecérselo a la siguiente. Y esto solo implicaría un punto de pleno en uno de los primeros plenos de cada legislatura. La verdad, poco trabajo para el beneficio que se obtiene. Por lo tanto, si estas dos cosas son añadidas o cambiadas a la propuesta, pues nuestro voto sería favorable. En caso contrario, pues no sería favorable, porque no estamos de acuerdo sobre todo y principalmente en que sea la Junta de Gobierno quien decida absolutamente todas las expropiaciones que se puedan llevar a cabo. Eskerrik asko. Eskerrik asko EH Bildu, bai, Gorka. Sí, en un principio se planteó por parte de Urbanismo la delegación de competencias en la Junta de Gobierno para todos los expedientes de expropiación. Si bien el 90% de dichos expedientes son los relacionados con las expropiaciones que se dan para poder facilitar la accesibilidad en las comunidades de vecinos con la instalación de ascensores, hay otro 10% que no lo son. 10% que puede ser, y nos venía así a nuestro grupo, por ejemplo, las expropiaciones de sistemas generales de espacios libres que se pueden dar recogidos en los planes generales, como se ha tenido que hacer bastante recientemente con los terrenos del SACUN. Consideramos que estos otros expedientes, por un lado, no tienen la misma urgencia. Los expedientes expropiatorios para la instalación de ascensores en comunidades de vecinos tienen otra urgencia mucho mayor. Y, por otro lado, son expedientes que pueden ser de mucho mayor calado y necesitan de una mayor fiscalización que creemos que debería de seguir correspondiendo al Pleno. Por eso, desde EH Bildu apoyamos totalmente que se agilicen los expedientes de expropiación relacionados con la instalación de ascensores de vecinos y se delegue la competencia en la Junta de Gobierno. No tiene sentido que andemos a vueltas con ellos meses. Lo acabamos de ver en el caso del punto número 5, ¿no? Cuando hay un recurso de reposición, andamos con ello a vueltas durante meses y que la instalación del ascensor se dilate todo ese tiempo, nada más porque la competencia sea del Pleno. No puede seguir siendo así, tiene que ser algo mucho más ágil, ya que normalmente cuando se inicia la instalación de ese ascensor ya es algo urgente y totalmente necesario. Y desde la Administración pues deberíamos de ser más ágiles con todo ello.
como ya se ha acotado esa delegación de competencia a la Junta de Gobierno, nada más que a estas expropiaciones relacionadas con la ordenanza de accesibilidad, y además se ha añadido que lo sea por tiempo limitado por lo que dura el mandato, nuestro voto será a favor. Eskerrik asko, Gorka, EAJ-PNV. Bai, arratsaldeon berriro. Bueno, hemen berbetan ari garana da etxietako irisgarritasuna bermatzeko udal honek ematen dituen pausuetaz, igogailua jarri ahal izateko desjabetze bat egon behar danean. Ez dakit hitz teknikoetan ondo esan duten, bestela zuzendu behar didanak lehen bezala, baina uste dut filosofia aldetikan argi hori dala plantamentua, ez? Eta alde horretatikan udal honek daukan konpromisua udal talde guztion babesaz gainera izan da beti laguntzia igogailu horiek jartzeko, desjabetze horiek egin ahal izatea. Orain arte udal bilkuran bozkatzen zian, eta honekin planteatzen dena da prozesu hori arintzia. Hemen asko hitz egiten da udal talde politikoak eta oposizioko udal talde politikoak izaten dugun jarreraz gure herriarekiko eta edozer gauza erabiltzen dugula udal gobernuari kalte egitearren. Eta hau da demostrazio bat ez da egia. Ez da egia, ze olako prozesu bat datorren bakoitzean, guk badakigu kaltetzen dana ez dala udal gobernu. Baizik eta bizilagun batzuk atzeratzen diala igogailu eduki ahal izateko euren etxeetan. Eta berdin, merkatu plazaz diardagunean edo beste edozertaz diardugunean. Eta jarrera arduratsu horretatikan beti babestu izan dugu desjabetziak egin ahal izatea igogailuak jarri ahal izateko. Eta jarrera horrekin bebai, konfiantza botu bat emoten diogu udal gobernu honi, agintaldi hau bukatu bitartian, bere kasa edo bere kabuz eskumena izan dezan desjabetze horiek eitzeko, zergaitzik uste dugulako horrekin, naiz eta eskumena eman, udalbatzari dagokion eskumen bat, udal gobernuaren esku jarri, uste dugu benetan, ona eitzen diogula ez gobernuari, baizik eta bizilagun hoieri. Premisa horrekin jokatzen dugu, Eibarko EAJ-PNV udal taldetikan beti gure posizionamentuetan, eta premisa horrekin bebai, uste dugu ona dala neurri hau. Uste dugu ona dala arindu ahal izatea tramitazioa eta bizilagun batzuk euren etxeetara iristeko igogailu bat behar baldin badute, ez itxoitia pleno bat egotera. Eta udalak tramite horrekin aurrera egin ahal izatea. Horren alde egon gara beti, eta horren alde jarraitzuko dugu egoten. Bai pentsatzen dugu agintaldi bateko konpromisua izan behar dela, eta gero berriro egin arrazoi baten gaitxikan, eta da eskumena udalbatzarena dela. Eta udalbatza honek eskumen hori jartzen dau udal gobernu honen esku. Hurrengo udalbatzak uste dugu berriro hartu beharko dabela neurri hori. Eta guk uste dugu ona dala ala izatea. Baina berez eskumen hori udalbatzarena dela aitortuta geratzeko modu argiena hori da. Esan bezala, auzo lagunen alde noski babestu eitzen dugu. Eskerrik asko, Josu. Bueno, tal y como se ha expuesto, el único motivo que hay para esta propuesta de delegación de competencias del Pleno en favor de la Junta de Gobierno es para agilizar las gestiones de este tipo de expedientes de expropiación. Y es cierto que el hecho de tener que someter estos expedientes de expropiación al Pleno supone un retraso y esto, desde luego, es una mejora para la ciudadanía, obviamente, y por lo tanto es por eso por lo que este equipo de gobierno lo propone, concretamente lo llevó a la Comisión de Trabajo de Urbanismo, precisamente porque considera que hacerlo de esta manera es mejor para la ciudadanía. Incluso incluidas, como digo, las aportaciones que se llevaron a cabo en la propia comisión y que el dictamen que se trae aquí al Pleno ya tiene recogidas. Por si acaso hay alguna duda, está recogido expresamente en el punto primero del informe que se trae para la aprobación en el Pleno, que únicamente se trate de las expropiaciones tramitadas en aplicación de la ordenanza de accesibilidad, que es esto lo que se pidió, y también que se extinguirá
cuando finalice el mandato de la actual corporación. Por lo tanto, en este sentido no hay ningún problema. Hombre, replicando a lo que decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, es que estaría bueno que alguna modificación que se hace claramente, por mucho que la traiga el equipo de gobierno, porque muchas veces se vota en contra simplemente por quien la trae, no por el contenido de la propuesta. Estaría bueno que en una propuesta que se hace precisamente para mejorar la atención a la ciudadanía, el Partido Nacionalista Vasco votara en contra. Pero de todas formas, obviamente, a mí me parece estupendo y además creo que en este caso es lo que hay que hacer, porque aquí estamos, entre otras cosas, para servir a la ciudadanía y, por lo tanto, esto es mejor para el solicitante o la solicitante y, por lo tanto, no me cabe ninguna duda en que el Partido Nacionalista Vasco está a favor de esto. Pero, bueno, esto no es la norma general, y al hilo un poco de lo que mencionaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Esto no es la tónica general, esto no es la línea general. Sería muy burdo y muy evidente si el Partido Nacionalista Vasco, por el hecho de que esto fuera una propuesta del partido del equipo de gobierno, votara en contra. Bueno, en fin, creo que esto no es el ejemplo más claro de cómo la política del Partido Nacionalista Vasco está en EIBA a favor de los ciudadanos y no en contra del equipo de gobierno, que es lo que yo argumentaba en el punto anterior. Pero en cualquier caso, como digo, aquí la finalidad única y exclusivamente es beneficiar al ciudadano y a la ciudadana. Creo que con esto se consigue, independientemente de cuál sea la duración de la delegación, etcétera. Me parecen muy bien las aportaciones que se realizaron por parte de la oposición a la propuesta del equipo de gobierno en la Comisión de Urbanismo y creo que con esto sale ganando el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, adelante. Isabel, Garren Txandan, Ayusunian, EH Bildu, EAJPNV. Bai, Josu, aurrera. Alderdi Sozialistaren ordezkariari bakarrikan esango nioke, datuak begiratzeko. Aurten, datuak begiratzeko igaz, eta datuak begiratzeko aurreko urtean, zenbat aldiz bozkatu zeban kontra bere alderdiak, eta zenbat Eibarko EAJPNVek. Besterik ez dakat esateko, Eibarren alde. Eskerrik asko, Josu. Te vuelvo a recordar en este pleno que yo no soy el representante del Partido Socialista, yo soy el alcalde. Y por lo tanto, creo que te vuelvo a repetir y te reitero la petición por segunda vez consecutiva en un pleno, que te dirijas a mí, por favor, en los términos correctos, que tú sabes perfectamente utilizarlos y por lo tanto te pido que, ya que soy el alcalde, pues por lo tanto pues me trates como tal y me llames como tal en lugar de representante del Partido Socialista, que para eso hay una portavoz, hay una portavoz que no está hablando, sino que está hablando el alcalde. No solamente es votar en contra del Partido Nacionalista Vasco, esto lo sabe perfectamente porque no solamente vota en contra, a veces vota en contra y otras veces no vota en contra. A mí no me vale el hecho de que se diga, no, es que no se vota en contra. Bueno, pero el Partido Nacionalista Vasco pone piedras en el camino todas las que puede y más. Y por lo tanto, el Partido Nacionalista Vasco sabe perfectamente cómo se pueden torpedear los proyectos, cómo se pueden poner piedras en el camino, cómo se puede obstaculizar, cómo se puede hacer, en resumidas cuentas, una política inútil, de la que se llama política inútil, de la que no vale para nada, de la que solamente se torpedean los proyectos. A eso me refiero. No solamente es votar en contra, efectivamente. Yo no puedo poner encima de la mesa básicamente porque lo desconozco, pero será como el portavoz del Partido Nacionalista Vasco dice, no se habrá votado en contra, efectivamente, no se habrá votado en contra. Pero todos sabemos cuál es el juego y todos sabemos cómo, a lo que se juega, las cosas que se hacen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay maneras y maneras de obstaculizar todo esto. Pero en cualquier caso, repito, yo creo que no nos tenemos que quedar con eso, creo que nos tenemos que quedar con el mérito de que estamos de acuerdo, de que esto es en beneficio de la ciudadanía y, por tanto, con eso es con lo que nos tenemos que quedar en este punto. Votaríamos, por tanto, el punto número 7, que es la propuesta de delegación de competencia sobre acuerdos en materia de expropiación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale, abstenciones, votos en contra.
Muy bien. El siguiente punto, luego si preguntas, vaya sobre. Bai, cuestión, una aclaración y una pregunta. La aclaración es que el alcalde preside la corporación, preside el pleno y por tanto ordena el debate y quien participa en el debate lo hace en nombre y representación de su grupo municipal. Eta horregaitik, ez dute esan bozeramailea, baizik eta ordezkaria, en calidad de representante del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, estaba participando en el debate. Ha sido simplemente por eso. Yo no me estaba dirigiendo al presidente, sino a quien estaba representando al Grupo Municipal Socialista en el debate. Aclarado eso, la pregunta que quería hacer es que se ha hecho público en el pleno de hoy que se ofreció a una persona de la Plaza del Mercado postularse para un trabajo en una empresa privada, y la pregunta que quiero hacer es ¿en qué empresa? Vamos a ver. Respecto a la primera, yo no voy a entrar a debatir. Yo ya te he dicho lo que te tenía que decir, por lo tanto, que cada cual saque las conclusiones que tiene que sacar. Yo ahí no voy a entrar a discutir más acerca del tratamiento que tienes tú en estos plenos con respecto del alcalde. Todos y todas las que estamos aquí lo hemos visto en los distintos plenos y bueno, en fin, no me voy a extender más porque tampoco creo que tiene ningún sentido, ya que todos y todas sabemos de lo que estoy hablando. Vamos a ver, yo no puedo dar, obviamente, el dato de la persona a quien se le ofreció. Pero yo lo que sí puedo decir es que en un momento dado, cuando una empresa privada se iba a implantar en esta ciudad, esa empresa se puso en contacto con nosotros para ver cómo podía, de alguna manera, cumplimentar todo lo que, diríamos, todos los puestos, etcétera, y todo, diríamos, lo que se iba a encargar de vender, y por lo tanto nos pidió concretamente si conocíamos de alguien a quien le pudiera interesar, y por lo tanto desde este ayuntamiento se hicieron las gestiones correspondientes para esa persona, entendiendo que por su situación en la Plaza de Reval le podría interesar y porque reunía las condiciones que reunía. Nada más. Perdona, pero es que no se me ha respondido. Igual es más fácil que una pregunta de sí o no. Lo que se le planteó es postularse para trabajar en vez de en su puesto de la plaza en un supermercado. Ya te he dado la explicación, no la voy a repetir porque creo que ha quedado bastante clara. Lo que se hicieron concretamente por parte de este ayuntamiento es, sabiendo que una empresa tenía una necesidad de un puesto de trabajo en concreto, a una persona que cumplía los requisitos, se le dijo, habla con estas personas de esta empresa porque es posible que tengan un proyecto que te puede interesar. Punto final. Ahí terminaron todas las gestiones que realizó este ayuntamiento. ¿Alguna pregunta más? Lo único, John, perdón. En el punto de luego si preguntas está incluida la lectura de la respuesta dada en el escrito presentado por la plataforma de Valkyrie. Está dentro del orden del día. Ahora me vale. Pero bueno, voy a terminar con las preguntas que pueden tener los distintos grupos. Vale, pues si no hay ninguna pregunta, efectivamente, como bien recuerda el secretario, está la lectura de la respuesta dada al escrito presentado con fecha del 18 de noviembre de 2021 por la plataforma vecinal de Raval Visiri relativa al cubrimiento de las vías del tren en el tramo Estaseño-Apitay. Procedo a leer concretamente lo que se dijo, que es lo que se acordó concretamente en la Junta de Portavoces. Mediante la presente será respuesta al escrito de 18 de noviembre del año en curso, reiterado con fecha de 13 de diciembre pasado, en el que se plantean 3 preguntas relativas al proyecto de cobertura de la vía del tren desde Estaseño hasta Apitay. En la primera de ellas, conocer cuáles van a ser los trámites que desde el Ayuntamiento se van a seguir para su desarrollo. La respuesta es que la ejecución de este proyecto corresponde al Gobierno vasco, concretamente a la entidad de Euskaltrenbide Sarea, según un proyecto redactado y licitado por la misma. De conformidad con el convenio suscrito con el Gobierno vasco sobre este particular, el Ayuntamiento deberá hacer frente en 2024 a los compromisos económicos asumidos en su virtud. A la segunda pregunta, dado que es una modificación sustancial, estructural, creemos que se debería modificar el plan general, por lo que solicitamos los informes técnicos emitidos sobre el particular de dicha tramitación. La respuesta que se da es que a la luz de la normativa en vigor, la misma no es preceptiva, la misma se refiere concretamente a la modificación del plan general. Tercera pregunta, asimismo, entendemos
que en dicha tramitación sería preceptivo el informe del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Que no, la respuesta es que no es necesario, que no sería preceptivo toda vez que la modificación a la que se refiere no es preceptiva tampoco. Y bueno, sin otro particular, recibo un cordial saludo y disfrute de unas felices fiestas. Ese es el contenido de la contestación. Ya una vez hecha lectura de la respuesta y terminados ya los ruegos y preguntas, terminaríamos el pleno y daríamos paso al turno de la ciudadanía que está ya conectada, por lo que veo, y por lo tanto, para que vayan interviniendo bueno, pues uno detrás de otro. Vamos a ver, veo que está conectado Marchel. Marchel, ¿vas a participar? ¿Vas a hablar tú? María Sun también. Los dos. Vale, pues bueno, empezad. Empiezas tú, por ejemplo. Os recuerdo que tenéis 5 minutos, ¿vale? Por favor, intentad ser breves y ajustaros al tiempo que tenéis para intervenir, ¿de acuerdo? Marchel, empiezas. Marchel. Ahora sí. A ver, que empiezo yo, que estaba diciendo. A ver. Pues adelante. ¿Me oyes, John? Te oigo, sí. ¿Acople ha dado? Bueno, he mentado, piscat. Bueno, ¿me oís a mí? ¿Me oís a mí? Alto y claro. A ver, como solo tengo 5 minutos, empiezo. Al PSOE. Este 2022 se van a cumplir 15 años desde que vendisteis la plaza del mercado. No solo vendisteis la plaza, dejasteis vendidos a los vecinos y comerciantes de la plaza. En estos 15 años, toda la zona este, desde Reval hasta Barrena, ha quedado abandonada. Y ahora pretendéis hacernos creer, como lo hicisteis hace 15 años, que este proyecto en contra de los vecinos es en realidad para su bien. La zona de este de Eibar necesita una regeneración real y que se haga de la mano de los vecinos, no en su contra. En lo que llevamos de andadura, hemos hecho un máster en urbanismo del que algo hemos aprendido, pero tenemos doctorado en conocer el modus operandi del PSOE en el ayuntamiento y de lo que son capaces. Transparencia opaca, mentiras, faltas de información, manipulación, compra de voluntades, balones fuera, falta de autocrítica. Eso sí, en marketing un 10. En nuestro escrito de fecha 18 de noviembre y nuestra moción del 13 de diciembre nos dirigíamos al alcalde presidente del ayuntamiento y nos contesta un concejal. Solicitábamos un informe técnico, no la opinión de un concejal del Partido Socialista. ¿Qué ocurre? ¿Que no habéis conseguido que ningún técnico del ayuntamiento firme un informe diciendo que no es preceptivo modificar el plan general? Sabéis perfectamente que para llevar adelante el cubrimiento de las vías del tren se necesita modificar el plan general. ¿Qué haréis ahora? ¿Solicitar un informe externo que os lo hagan a vuestro gusto? Todo naturalmente pagado con las arcas municipales, a 150 euros la hora, como hicisteis en el Reval. Faltaría más. Tenemos asumido que después de alegaciones y etcétera, nos dejaréis el juzgado como última alternativa. Por experiencia deberíais saber que no hay miedo a ir al juzgado, aunque conociendo el poder que tenéis será una lucha de David contra Goliat. También en este caso, a vosotros no os supone ningún gasto, todo con dinero público, pero nosotros sacaremos el dinero de donde sea para haceros frente. Por cierto, las casas de electrociclos se construyeron siendo Iñaki Arriola alcalde de Eibar y las construyó José Ignacio Barinaga. Sí, el mismo, el del vertedero de Zaldívar. Casualidad, ¿no? Para llevar adelante dicha construcción se tuvieron que modificar las normas subsidiarias para que pasase a ser de un terreno industrial a residencial. El ayuntamiento, en el pleno del 3 de diciembre del 98, fíjate, y 26 de febrero del 99, acordó su aprobación inicial. Y en este cambio, el PSOE no necesitó la ayuda de ningún otro partido, puesto que, creemos recordar, tenía mayoría absoluta, no como ahora, que ha tenido que contar con la inestimable ayuda de Euskal Herria Bildu. ¿Quién lo iba a decir?
Respecto a lo de Reval, que bueno, no teníamos muy claro si se iba a tratar hoy. Mira, estamos ya hasta las narices de justificaciones y de tener que seguir aguantando que ha habido una buena gestión. Yo, de verdad, igual te han contado, tú como no has estado en años anteriores, que llevamos nosotros ya 15 va a hacer, a lo mejor es que te han contado el cuento de capa de hojita al revés. Y bueno, nada, porque ya no sé si me queda algo más, porque ya seguir diciendo lo mismo para que sigáis diciendo lo mismo y encima tengáis la desfachatez de seguir diciendo lo mismo después de 15 años, es que me hierve la sangre, de verdad. Bueno, yo ya corto, ¿no? ¿Ahora qué? Yo corto. Es que ricasco, María Sun. Marcel. Como en el caso de María Sun tienes el plazo que marca la normativa, que son 5 minutos, ¿vale? Cuando quieras, Marcel, no se te oye, ¿eh? El micro. Tienes el micro apagado. Si no, no se te oye. Micro. Ontxe bai, Ahora sí. arratsaldeon danori, eta egu berrion. Tal y como ha empezado mi compañera, una vez de la partida del Partido Socialista, ahora pues al partido de Bildu. Decirles que, en primer punto, cuando hay una estrategia de partido, se valoran los pros y los contras de dicha estrategia. Por lo que sabíais que vuestro pacto con el PSOE produciría unos daños colaterales y enterraba a unos vecinos. Y aún y todo lo llevasteis adelante. Eso sí, a los 2 días había carteles por las calles con un eslogan de Leni que ríe. Hay que tener poca vergüenza. En segundo punto, en esta ocasión, a vosotros que os erigís en adalidades de la participación ciudadana, con vuestro voto y de la manita del PSOE, nos habéis permitido que la moción presentada por la plataforma de Reval y Siri, causó el cartea, no se debata en este pleno. A lo mejor mañana aparecen carteles con herria arentzat o similares. Eso se llama publicidad engañosa. Hace no mucho, Merche Aizpurua, parlamentaria de H. Bildu en el Congreso de los Diputados de Madrid, dijo: somos gente de fiar y cumplimos la palabra dada. Inocentes de nosotros que pensábamos que se refería a cumplir la palabra dada a los vecinos en Eibar, o por lo visto se refería, o no se refería en el caso de Eibar, a la palabra dada al Partido Socialista. Hasta el momento, los únicos que han mantenido la palabra dada a los vecinos y no han variado su postura en contra de la barbaridad que supone el cubrimiento en las vías del tren entre Estasiñas y Chain ha sido Elkarrekin Podemos y PNV, y esperemos que lo sigan haciendo. Honezkero, zuen hitza eta zuen kribiladia bertan bera gelditzu da. Orain dela gutxi artek salatzen zeuazienekin alkartu ostian. Sin más, esperemos siempre itxaropena lortzia eta aldan bitxartian reaccionatzia eta reconocer los fallos y reconducir la situación sería un punto a favor de H. Bildu. Nunca pierdo la esperanza y si os revocáis en vuestro intento de acuerdo a dicho planteamiento o proyecto sería un punto a favor. Y nunca es malo asumir los fallos que podemos tener cada uno. Asumimos los fallos, recapacitamos un poco y volvemos al camino bueno que creo que es la unión de todos para y por el pueblo. Que no se nos olvide. A todo esto voy a leer la moción que enviamos en su día. Dado que, a pesar de haber transcurrido más de 10 días hábiles y no habiendo recibido respuesta al escrito dirigido al señor alcalde, presidente del Ayuntamiento de Eibar, con fecha 18 de noviembre de 2021, registro de entrada número 14101/2021, nos dirigimos a este pleno por medio de una moción, tal y como comentamos que lo haríamos en el pleno anterior. En dicho escrito decíamos haber teniendo conocimiento de que Euskotrenbide Sarea tenía proyectado el cubrimiento de las vías en un tramo de la parte baja de Eibar, concretamente desde la estación a Sitges. Con el fin de hacer un paseo, solicitábamos los 3 puntos: conocer cuáles van a ser los trámites que desde el Ayuntamiento se van a seguir para su desarrollo. Segundo punto, dado que es una modificación sustancial y estructural, creemos que se debería de modificar el plan general, por lo que solicitamos los informes técnicos emitidos sobre el particular de dicha tramitación. Y en tercer punto, asimismo entendemos que en dicha tramitación sería preceptivo
el informe del Departamento de Medio Ambiente al Gobierno vasco. El Pleno del Ayuntamiento de Éibar se compromete a que nuestra solicitud tenga respuesta tanto en este Pleno como por escrito, así como informar públicamente de las mismas. Esta es la moción que presentamos, que ha quedado pues, en contra para seguir adelante, sin avanzar, y yo creo que tanta claridad y tanta transparencia, desde luego, necesitaríamos más que la respuesta, y yo creo que nos acabe de dar. Sin más, es que ricascota al siguiente. Mil esker. Los que con Marcel, una puntualización quería hacer respecto al plazo de 10 días. Efectivamente, yo lo dije y ahí sí que me equivoqué. No es un plazo de 10 días, sino que es un plazo de un mes, ¿vale? Me lo corrigió concretamente el secretario, sin más, ¿eh? Da igual. Sí, no, ya sabíamos que era 30 días. Como dijiste 10 días, pues te la cogemos. Y no, ciertamente ahí me confundí, por lo tanto, pues bueno, ahí sí que quería corregir eso. Y luego, bueno, sin más, únicamente venir a señalar que, repito, este proyecto es un proyecto que viene del Gobierno vasco y que, por lo tanto, en el Gobierno vasco pues es quien ha impulsado concretamente este proyecto y es el que ha venido a pedir los fondos europeos para su gestión. Por lo tanto, pues bueno, aquí cada palo que aguante su vela en atención a las decisiones que se toman tanto en el Ayuntamiento como las que se toman en el Gobierno vasco. Juan Luis, tu turno. Gabón, buenas noches. Bueno, por favor, para que no haya problemas de audio. Sí, ¿me escuchas? Escuchamos. Adelante. Muy bien. Bueno, más cerca de la sostenibilidad y conservación del barrio de Chonta. Todos los partidos políticos, sin excepción, han expresado... Y se os oye la conversación. Por favor, Marcel. Emetau. Quita, por favor, ahora. Adelante, Juan Luis. Bueno, más cerca de la sostenibilidad y conservación del barrio de Chonta. Todos los partidos políticos, sin excepción, han expresado con propuestas a lo largo del presente 2021 las mejoras que se pueden realizar en Chonta para convertir en un ecobarrio y ser un referente de sostenibilidad, lucha por la descarbonización y conservación del patrimonio histórico industrial. En el presente año 2021 están en proceso de rehabilitación de 16 edificios de viviendas en Chonta y se ha iniciado la recuperación de edificios industriales sin actividad, con la reconversión de la antigua forja de Ochandiano y de Echeverría en un centro de gimnasia de CrossFit. Los objetivos Bachonta en el 2022 son realizar el estudio de un district heating de biomasa, sistema de suministro de agua caliente urbano, como el que funciona actualmente en la Ikastola de Iturburu, e instalarlo en el edificio que albergó la empresa GAC, primer fabricante de bicicletas y ciclomotores de Éibar, y Solac, primer fabricante europeo de cafeteras domésticas. Edificio del que era dueño y trabajador José Eulogio Gárate Ormaechea, ingeniero y uno de los mejores y más valorados delanteros de fútbol nacional en los años 60 y 70. El inmueble está pendiente de finalizar su demolición si no se reutiliza con la financiación de los 480.000 euros que concedió el Gobierno vasco. Otro de los estudios que se quiere realizar el próximo año es el del proyecto de viabilidad para ubicar la Escuela Municipal de Arte en Chonta en el edificio que albergó a las empresas El Truse Ibarres, fabricante de cartuchos, y de la empresa Rocandio, fabricante de maquinillas de afeitar, tijeras y abrelatas. En el edificio trabajó Gabriel Aresti, que es uno de los más importantes poetas y escritores en euskera del siglo XX. En el año entrante se prevé el arreglo y la ampliación de las aceras de la calle de Chonta para mejorar la accesibilidad y seguridad de los transeúntes.
unida a la habilitación de un aparcamiento en las instalaciones de uno de los más antiguas centrales hidroeléctricas del Bajo Deva, construido en 1919 por orden del médico y empresario José Agustín Arbillar. El mantener la imagen industrial de Chonta es primordial para preservar una visión de la historia de lo que fue el Éibar ciudad ayer, para poder mostrar ahora como enclave turístico y a las nuevas generaciones como un recuerdo valioso del tesón, esfuerzo, abnegación y emprendimiento de nuestros antepasados. Esto es en cuanto al ruego. Y ahora voy a concluir con la pregunta. El pasado día 13 de diciembre se reunió el Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico para la presentación del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que sustituye al elaborado en el 2008. Como se indica en el documento del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Éibar, el escenario actual ha variado tanto que el Plan General de Ordenación Urbana del 2008 ha dejado de constituir una herramienta funcional, por lo que se hace necesario una adaptación a las necesidades y líneas de actuación actuales. En la intervención de un representante de las asociaciones de vecinos expuso lo siguiente. Una de las propuestas del Plan General de Ordenación Urbana del 2008, que ha quedado obsoleta, eran los espacios libres resultantes de la cubrición de las vías del tren. El tramo estación-Acitein, que está aprobado realizar, está generando un conflicto vecinal cuando la solución, y la solución es bien clara, es soterrar el tren, como se ha hecho en Durango y se va a realizar en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y se ha propuesto realizarlo en Zarautz. En la actualidad se están quitando estructuras elevadas como el viaducto Iztueta de Guía en Donosti, el viaducto de Sabino Arana de Bilbao, o las vías que se quiere quitar ahora elevadas de Pasai Ancho cuando se soterre el topo en esta localidad. Por el contrario, en Éibar se pretende realizar un paso elevado que perjudicará gravemente a la calidad de vida de los residentes próximos a la infraestructura. Y la pregunta es, teniendo los fondos Next Generation para la cubrición de las vías, ¿se ha valorado la posibilidad de soterrar el tren como se está realizando en los municipios de nuestro entorno? Muchas gracias y que terminéis bien las fiestas. Gracias, Juan Luis. Enrique. Enrique, adelante, por favor. Bai, Jon, barkatu. Bai, Jon, barkatu. Arratsaldeon guztioi. Como decía antes, como al resto de intervinientes, 5 minutos, ¿vale? Intentar ser breves, por favor. Vale, no, voy a ser muy breve, Jon. Bueno, al igual que te han comentado en alguna otra plataforma, yo particularmente solicité vía la plataforma que utiliza Pegora o el ayuntamiento, no sé exactamente ahora el nombre, perdón, solicité información sobre el proyecto, no me acuerdo ahora ni el número de expediente, de registro, etcétera. No he recibido respuesta alguna al respecto. También lo solicité al Gobierno vasco, el cual me redirigió a otra plataforma, la cual solicité y tampoco he recibido documentación con respecto al proyecto de recubrimiento de las vías del tren. No sé cuál es la razón, sí agradecería, si puedes decir que igual estoy dentro del plazo, que igual tenéis 10 días más para responder o que es una documentación que no tenéis que mostrarla o no tenéis que enviar a los ciudadanos que la soliciten y tenemos que esperar a la exposición pública. No sé, desconozco el procedimiento y te lo digo con total sinceridad, lo desconozco. Un comentario, sí agradecería que dijerais cuál es la manera de proceder para no estar expectantes ni esperando a si nos vais a responder, si no sé si nos respondéis o no. Cuando puedas, nos respondéis. Es sencilla creo que la pregunta, ¿eh? Y si estoy confundido, por favor, me corregís. Luego otra cosa, sí agradecería en serio y a todos los partidos. Estamos hablando de gestión
ya salgo de las infraestructuras. Creo que tenemos que tener una calidad a la hora de gestionar personas, gestionar con personas. Estamos acostumbrados tristemente, y no voy a poner colores porque en general en casi todos los partidos políticos, los medios de comunicación, la crónica del periódico del día Nochebuena, en el cual, no estoy diciendo que fuera cosa vuestra, igual es del medio de comunicación, en el cual se hablaba de los plazos de ejecución, de licitación, de recubrimiento de ETS. Hombre, pues creo que el día Nochebuena no es el día más idóneo para sacar ese tipo de noticias. Creo que tenemos que empatizar un poquito. Si es una realidad, adelante con ella, si tiene que ser así tristemente, pero creo que deberíamos de empatizar un poquito más con los problemas. Hay gente que verdaderamente está sufriendo, en este caso es con este proyecto, otras veces son con otros proyectos. Creo que entre todos tenemos que tener la capacidad de saber cuándo tenemos que mandar la información e intentar, pues en estas fechas, que la información que se suelte pues sea, por favor, un poquito pues empática para con los que sufrimos, en este caso, pues el proyecto al cual pues no estamos de acuerdo. Y poco más. Si os agradecería, aparte de todo esto, por favor, cuando hagáis plenos telemáticos, controlar mucho los ruidos que hacéis, bolígrafos, hojas, etcétera, etcétera, porque se nos hace como bastante difícil el escuchar. Ese reisa. Me imagino que el triste proyecto de recubrimiento de la vía del tren nos dará para hablar largo y tendido. Os invito a todos que, por favor, si queréis, tenéis la puerta de mi casa abierta para que veáis lo que va a suponer. Y en este caso es las viviendas de electrociclos. Os invito a cualquiera, me da igual, cualquiera de los que estáis ahora en esta pantalla. Algunos ya conocen la zona. Suerte que ahora ya no viven en esta zona. Os invito a que vengáis en casa y veáis verdaderamente la consecuencia directa para los vecinos de aquí. Sin más, no queda muy bonito que cuando una persona esté hablando, ver que otros estáis hablando, la verdad sea dicha. No sé si se me escucha. Sí, Enrique, se te escucha. A ver, dos cuestiones. Uno, respecto de la noticia que salió en prensa, no es una noticia que haya publicado el ayuntamiento. Nosotros no hemos mandado ninguna nota de prensa sobre esa cuestión. Me imagino que será alguna nota que la ha ilustrado el periodista, pero nosotros no hemos mandado ninguna nota de prensa sobre esa cuestión. Respecto al proyecto, el proyecto se encuentra en el Departamento de Obras para mirarlo. Creo que ha habido gente incluso que ha pasado a mirar el proyecto. De todas formas, el escrito, estoy aquí hablando con Alberto Albiste, mientras tanto, que es el concejal de Obras, que me dice que no ha visto concretamente ese escrito. ¿De qué fecha es, Enrique? ¿Cuándo lo presentaste? Ojo, pues yo, en serio, no tendría que mirar los correos, pero tengo... Sí, tendría que mirarte los correos. Si quieres, Alberto, quien sea, en algún otro momento, me decís cómo os puedo enviar y os digo. Y si lo para que los miremos, porque estoy hablando aquí con Alberto y me dice que no hemos visto ese escrito, que no quiere decir que no haya llegado, pero que es posible que esté en alguna mesa y que por lo tanto no sea... Sí, ahora no me acuerdo, a ver, a través del enlace, a ver si lo digo bien, creo que en la página del ayuntamiento hay tramitación, zerbitzuak, y de ahí ir colgando un poquito, se va descolgando y no sé cómo se llama. Y lo hice por ahí y creo que lo hice encima por duplicado 2 veces. Ya vamos a mirarlo. En cualquier caso, si tienes copia de esos correos o tienes copia de la solicitud, mándamela a mí y ya la gestiono. Vale, de acuerdo. Es que recasco. Vale, Leire Bercianos. A ver, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye bien. Como al resto de participantes, recordarte que el tiempo de intervención son 5 minutos para que gestiones el tiempo como... Muy bien. Muy bien, gracias. Queremos dejar claro que cuando compramos estas viviendas sabíamos que delante de nuestras ventanas y balcones pasaba la vía del tren y también que por la vía pasa el tren. Pero ahora se nos quiere imponer sobre estas vías una estructura de hormigón que a nosotros no nos aporta nada, sino todo lo contrario. Una estructura que al final no va a suponer nada más que un paseo de 1 kilómetro de longitud
que no va a solucionar ninguno de los graves problemas que sufre esta ciudad. Un kilómetro muy caro, por cierto, 18 millones de euros más imprevistos, por 1.000 metros de paseo, o sea, 18.000 euros por metro. Queremos recalcar que este proyecto nos lo queréis imponer, pues con tanto adornarlo y envolverlo en coloridos papeles de celofán, va a parecer que nos estáis haciendo un regalo. No nos creemos que los responsables de conceder las ayudas llamadas Next Generation en Europa sepan que el dinero que están destinando para paliar los efectos generados por la pandemia de la COVID-19 se vayan a destinar a la construcción de un paseo que no lleva a ninguna parte. Haremos todo lo posible para que dichos responsables conozcan lo que se pretende hacer con el dinero que envían hacia nuestra tierra y decidan destinarlo a proyectos más beneficiosos para la población a la que representan. Lo que no entendemos es cómo la construcción de un paseo puede ayudar a reactivar la economía, impulsar la digitalización, mejorar nuestro sistema de salud, etc. ¿No hay en Éibar otras necesidades más importantes y urgentes? A nosotros se nos ocurren unas cuantas, empezando por la regeneración integral de la zona este de la ciudad con actuaciones de envergadura audaces e inteligentes y no a pequeños parches. Las heridas que sufre esta parte de Éibar no se curan con 3 tiritas. Parece ser que el Ayuntamiento de Éibar dispone o puede disponer del dinero necesario para regenerar parte de la zona de la ciudad. Lo que nosotros nos preguntamos es lo siguiente: ¿es condición indispensable la construcción del paseo para la regeneración de barrios degradados? ¿O se trata de un chantaje? Sabemos que muchas veces en una batalla la táctica consiste en el divide y vencerás, pero en estos tiempos en los que tanto se habla de empatía y solidaridad, no queremos creer que la mayoría de ibarreses estén dispuestos a perjudicar a unos cuantos vecinos solamente por el placer de pasear a la altura o por encima de sus balcones. El decir que este paseo va a ser la continuidad del de Amaña tiene mucho de maldad, porque todos sabemos que toda la zona centro se libra del paseo por las alturas y no creemos que nadie de los que estén leyendo estas líneas podrá ver un paseo sin interrupciones desde Azitain hasta el límite de provincias. Un fotomontaje del proyecto hecho a nivel del paseo o un poco por encima puede quedar muy bonito. Y si no aparecen las viviendas aceptadas negativamente, mejor. Pero si se hace un fotomontaje del mismo proyecto desde el nivel inferior, la cosa cambia considerablemente y es mucho más difícil de vender. Para los que están impulsando este proyecto, puede ser que les esté suponiendo una temporada complicada por tener que defender un paseo que crea muchas afecciones negativas. Pero esa fase pasará en unos meses y la gente se olvidará de lo conflictivo que está siendo. Pero nosotros vamos a tener delante de nuestras ventanas y balcones una gran estructura de hormigón para toda nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos y sobrinos. Nosotros no vamos a olvidar porque lo vamos a ver todos los días. En cuanto al periodo de ejecución de las obras para la construcción de la estructura, calculando en casi 4 años, las molestias van a ser constantes en cuanto a ruido, polvo y otras cosas que conlleva una obra de tal envergadura. Todo eso lo vamos a sufrir nosotros y no los políticos que aprueban el proyecto ni los demás vecinos de otras zonas de la ciudad. Hay que dejar claro que nosotros no estamos en contra de la regeneración de la zona este de Éibar, desde Ibarguruche hasta Murrategui, sino todo lo contrario. No nos oponemos a que se rehabilite íntegramente la calle Arragüeta, sino todo lo contrario. Tampoco estamos en contra de que se facilite el acceso a las casas de Cusquiveri, sino todo lo contrario. Queremos una solución integral para toda la zona este de Éibar, pero de modo que no perjudique a algunos o muchos de los vecinos de la zona. Creemos que hay soluciones reales para rehabilitar la zona y acercarla al centro con una comunicación a cota cero,
que haga agradable para el resto de ibarreses al acercarse a nuestra zona y disfrutar de unas calles, parques, jardines, casas de cultura, etcétera, atractivas, modernas y con encanto. Nada más. Gracias. Es que el casco, la última persona que tengo como pendiente de intervenir es Joseba López. Adelante. Sí, hola, buenas. Un segundo. Lo primero, felicitar al Ayuntamiento por organizar las reuniones y los plenos y de esta manera, porque así nos permite ver que mientras estáis vosotros pues debatiendo y esas cosas, pues algún concejal que otro se dedica a mirar el móvil durante todo el pleno. Pero bueno, como le irá en el sueldo seguramente eso, pues nada, que siga en ello, ¿eh? Felicidades. Vale, siguiendo con el tema del paseo y de Reval, pues 15 años en el Reval y al final pues lo de siempre, pues una chapuza encima de otra. Pedías el aplauso, John, pero el aplauso no hay que pedirlo, el aplauso se gana y se gana con hechos, se gana con obras, pero no estas obras que te da a ti por hacer como hacían tus antecesores, por no decir antecedentes, unas obras que sirvan de verdad a la ciudadanía, que sirvan al pueblo, que mejoren esta ciudad, que esto en su época fue la leche. Y como me decía a mí un profesor de la universidad, Eibar era la hostia. Sí, Eibar era la hostia, pero ahora la habéis convertido en una hostia, pero una hostia contra un muro, porque esto es lo de siempre. Más cemento para que alguien se llene el bolsillo y pisitos en Zarauz y plumas de mucha pasta. Pero bueno, seguimos con el rollo. Aquí, ahora mismo, la última actuación que ha tenido el Ayuntamiento, porque la Policía Municipal, si no me equivoco, trabaja para el Ayuntamiento, ha sido quitar unos aparcamientos en Asuerreca. Yo reconozco que esos coches estaban mal aparcados, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Que se compren un aparcamiento en Reval que no se están vendiendo bien? Para empezar, porque no hay quien entre y quien salga con el coche de ahí, porque menudo ingeniero que ha organizado eso, que no puede salir de ahí ni un Fiat 500. ¿Quitáis los aparcamientos a ver si vamos vendiendo aquello o cómo va la cosa? Porque quitamos los aparcamientos, pero este barrio, como siempre, todo lo que se dijo de porquería ahí sigue exactamente igual. Aparcamientos no os preocupáis de nada, teniendo todos los polígonos y todos los talleres y todas las plantas bajas que hay aquí abandonados. Ahora os ha dado por comprar lo de Gabilondo. Qué bien, felicidades. Podéis haber pensado en eso antes de presentar el plan el Arriola, tu jefe, podía haber pensado un poquito y en vez de hacer su plan cariñoso que tenía guardado en el cajón, podía haber pensado cómo rehabilitar bien esta zona con 18 millones de euros, señores. 3.000 millones de las antiguas pesetas. Hay escalderilla, ¿sabes? Y ahora vamos a comprar aquí Gabilondo, que lo vamos a tener que pagar entre todos, para hacer no sabemos muy bien qué, cuando si se hace el paseo, lo que te dijimos la anterior, todo el mundo va a ir por aquí porque nadie va a pasar por esas aceras estrechas si no las pones como Dios manda. Y la gente que vaya a pasear entrará por la estación y seguirá hasta Zitain, pues eso, saludando con la manita. Pero ahora ahí abajo pues no sabemos muy bien qué queréis hacer porque tampoco lo decís ni tampoco preguntáis. Vais a poner una oficina de no sé qué y Gorka, ahora que vais a tapar los parques de los niños y no sé qué, chorradas. Pero aquí una rehabilitación real y un plan real no lo hay. Esto es un parche, porque yo tampoco me creo que hayáis comprado Gabilondo. Ahí estáis en un acuerdo y estáis en lo que sea. Pero eso al final es para ver si amaina y a ver si pasa la tormenta. Pero aquí no tenéis intención de hacer absolutamente nada. Lo que te digo, quitarnos los parkings, poner multas y parchear con chorradas. Eso es el plan John Iraola para la zona este de Eibar. Barrena, Urquizu, Chonta y todo lo demás. Ese es el asunto. Y Gorka, tú ahora muy bien con estos. Antes había que participar y el pueblo, Gora Herría y el copón de la baraja. Pero resulta que al final Arriolaren morroia bihurtu zarie. Arriolaren morroia. Y aquel bien feliz allí donde está y vosotros a dar la cara delante de la ciudadanía con lo que estáis haciendo que no tiene ni un perdón. Esto es lo que tenía que deciros y como tampoco espero respuesta, ¡hala! Oye, John, la barbacoa este año a tope, ¿no? Porque Olenchero te habrá traído carbón, un par de trailers por lo menos, ¿no?
que recasco, si no hay más intervenciones, terminaríamos ya el pleno. Es que recasco, que empecéis muy bien el año. Hasta luego. Agur.